Muy bien, seguimos con el mismo tema, pero es la segunda parte, por eso le puse el número 2, para no hacer mucho tiempo en una sola predicación, que son 2 horas, porque no hay mucho tiempo para la gente para que se sienten a escuchar la palabra de Dios por 2 horas, entonces lo hacemos 1 hora. Y seguimos entonces hablando, mis hermanos, sobre la fidelidad de Dios, en donde vemos nosotros que este es una verdad que vamos a destacar esta verdad, mis hermanos, en el inicio de esta segunda parte, y que quede muy grabado en nuestra mente a partir de aquí lo que voy a enseñar. Muchas veces nosotros pensamos equivocadamente y pensamos que en la fidelidad de Dios, ¿sí? Lo hacemos nosotros cuando interpretamos la fidelidad de Dios, lo hacemos de manera antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Quiere decir que a veces cometemos el error de aplicar la fidelidad de Dios centrada en el hombre. La fidelidad de Dios centrada en el hombre. Si nos involucra la fidelidad de Dios, pero es un carácter único de Él que sí la imparte a su pueblo por medio de la fe, pero no está centrada en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pensamos, Dios es fiel a mí, estamos aplicando la fidelidad de Dios centrada en nosotros, en el hombre, y no es así. Cuando nosotros, mis hermanos, pensamos de esta forma, que la fidelidad de Dios, ese carácter único de su forma de ser, está centrada en nosotros y decimos, Dios nunca me falla. Ese es pensar de una manera antropomórfica, antropocéntrica, no antropomórfica, antropocéntrica, centrada en el hombre. Cuando nosotros decimos Dios creador está comprometido a hacerme el bien, la fidelidad de Dios la estamos centrando en nosotros y no es así. La malinterpretamos y yo voy a decir con la palabra de Dios por qué no es así. Cuando nosotros decimos que Dios tiene que serme fiel en toda situación, ya estamos aplicando la fidelidad de Dios centrada en los hombres. Si bien es cierto, mis hermanos, que nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en situaciones difíciles de nuestra vida, lo podemos ver, pero también debemos de comprender que el bien que Él nos hace, que su bendición en situaciones difíciles, en donde Él nos bendice, ¿sí? En esas situaciones debemos de entender y debemos de comprender muy bien que Él nos hace esas bendiciones sobre nosotros, pero como un acto de fidelidad de su propio carácter. Lo voy a volver a repetir por si no lo entendió.
Cuando nosotros decimos Dios es fiel a mí, Dios nunca me falla, Dios está comprometido a hacerme el bien y serme, Él me debe de ser fiel porque es fiel en toda situación. Sí, debo de decirle que a pesar de que nosotros podemos ver en nuestras vidas la fidelidad de Dios, pero esa fidelidad no está centrada en nosotros, sino que está centrada esa fidelidad porque ese es su propio carácter misericordioso y también a su propia palabra. A su propia palabra, porque Él es su carácter. No es que esté centrada en nosotros, aunque a pesar de eso, nosotros podemos ver su fidelidad. Podemos ver su fidelidad cuando Él contesta nuestras oraciones. Podemos ver su fidelidad cuando nos libra de los peligros. Podemos ver su fidelidad en muchos aspectos de mi vida, pero porque Él es en su carácter, es fiel y lo hace porque Él es fiel a su palabra. Está centrado en Él, no en nosotros. La fidelidad de Dios, mis hermanos, sí, podemos ver que es un tema muy importante y tiene mucha importancia práctica, extrema para el pueblo de Dios. Conocer esta parte del Señor. Así como ya conocemos su todopoder. Yo conocí su todopoder de mi Señor, este atributo de su naturaleza en el Evangelio de Jesucristo, que es el todo poder de Dios para ser salvo. Por eso Él me dio la salvación, por eso Él me dio el perdón. Yo conozco su todo poder en el Evangelio de Jesucristo, que Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Asimismo, la fidelidad del Señor es muy importante que el pueblo de Dios lo conozca tal y como lo enseña su palabra, porque allí están las bases de la confianza en Él. Ahí está el fundamento de su esperanza hacia nosotros, y esa es la causa del gozo de nuestro Dios. La fidelidad, mis hermanos, nos trae bendición en la desesperación. Sí, pero no porque nosotros lo merecemos, sino porque Él, así es su carácter, sino porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus pactos, Él es fiel a sus promesas. Si Él me dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está conmigo en los momentos de desesperación, pero Él lo hace porque Él es fiel a su palabra, Él no cambia, así es su atributo. Por eso a Él sea la gloria por su fidelidad. Importante entender este carácter, este atributo divino del Señor. Este atributo, mis hermanos, cuando nosotros lo tomamos como una base de confianza en Él y establecemos el fundamento de su esperanza en nosotros, y esa fidelidad nos trae salvación en la desesperación. Nos da valor para proseguir. Nos da aliento, nos da alegría, nos da satisfacción. Llena nuestro corazón su fidelidad de Él en nosotros. Aún cuando nosotros, mis hermanos, fallamos, cuando nosotros profundamente le fallamos al Señor y hemos perdido y nos damos cuenta que perdimos cualquier clase de derecho de las bendiciones del Señor. Así se sintió Pedro cuando negó al Señor.
Es por eso que él lloró profundamente cuando él negó, cuando él maldijo al gran maestro de maestros, al gran rabino de los rabinos, que estuvo con él por varios años, día con día, y él le falló. Pero importante, mis hermanos, reconocer que la fidelidad de Dios, mis hermanos, Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Aquí la fidelidad de Dios es parte del atributo general que Él tiene, que ya lo vimos en la parte número 1. La veracidad de nuestro Dios, mis hermanos, implica que Dios en sí mismo, Él tiene la verdad y es la verdad. Dios es fiel a su carácter, porque Él es la verdad. Dios es fiel a su palabra, porque toda su palabra es verdad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oró allá en el aposento alto antes de ser arrestado, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, en ella se encuentra, mis hermanos, toda la verdad. Por eso es fiel nuestro Dios, fiel a su carácter, porque Él es mismo la verdad. Él es fiel a su palabra. Significa, mis hermanos, significa que Él no tiene ningún compromiso con nada que esté fuera de lo que está establecido en su palabra. Sí, fiel a la verdad, fiel a su palabra. Él no tiene ningún compromiso con nada que esté fuera de lo que Él ha establecido en su palabra. Por eso, mis hermanos, nos revela su carácter aquí. Aquí consideramos cómo la fidelidad de Dios está íntimamente ligada a su misericordia, hermanos. La fidelidad. Tenemos que entender que todos los atributos de nuestro Dios, todo su carácter, cuando Él desarrolla su plan, todo el carácter de nuestro Dios todopoderoso está en armonía, como nos enseña su palabra, su bondad y al mismo tiempo la severidad. Su bondad para el remanente de Israel, dice Romanos capítulo 10, 11. En el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 9 nos habla del pasado, del presente y del futuro de Israel. Y nos habla cómo el Señor fue severo, cómo fue desgajado Israel, y cómo se implantó y se injertó allí la iglesia, los gentiles. La bondad de Dios, pero al mismo tiempo la severidad de Dios. Asimismo también, en su fidelidad del Señor, nosotros podemos ver que allí en Lamentaciones 3:22 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y luego dice: grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Fíjense, la misericordia de Dios. Y también trabaja esa misericordia, esa fidelidad, trabaja en armonía.
Porque cuando es escrito este libro de Lamentaciones, mis hermanos, Israel estaba en el oprobio. Israel estaba experimentando el horrible castigo y disciplina del Dios redentor de Israel, que adoró a las imágenes de talla y les habló por muchos años al arrepentimiento. Él siempre fue fiel a su pacto, el pacto sinaítico. Ahora que viene este juicio, Jeremías escribe en Lamentaciones 13 y en Lamentaciones 3, versículo 22, y dice: Señor, por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cuando Dios, creador de los cielos y de la tierra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos perdona y nos preserva, es porque Él es un Dios misericordioso y es fiel a su carácter y a su palabra. Es fiel en su carácter misericordioso. El hecho, mis hermanos, escuche bien, el hecho de que la misericordia de Dios sea nueva cada mañana, no es debido a algo en nosotros que le mueva a renovarla. A veces así lo queremos aplicar. Andamos en rebeldía, andamos en disolución, no nos importa nada de las cosas del Señor, pero sí nos gusta tomar este texto bíblico porque tal parece que no sucede nada, tal parece que todo está bien, y aplicamos este versículo bíblico: nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Pero déjame decirle, mis hermanos, el hecho de que la misericordia de Dios sea nueva cada mañana no es debido a algo en nosotros que le mueve a renovarla, sino porque su fidelidad de Él, que es un atributo de Él, y la imparte también a los hombres por medio de la fe, ¿sí? Él, mis hermanos, su fidelidad, su propio carácter de Él, mis hermanos, Él no la renueva por nosotros, es que Él es así. Los hijos de Dios debemos de entender que Él nos continúa preservando debido a que Él mismo en su carácter es fiel, y es fiel a su palabra, y es fiel a su plan eterno de salvación. No se trata de que Él vea alguna virtud en nosotros. En nosotros, mis hermanos, no hay nada bueno, sino que Él renueva su misericordia y su fidelidad se hace visible en nuestras vidas. Es porque se trata de que Él, mis hermanos, nuestro Dios, es su carácter de Él. Porque en nosotros no hay ninguna virtud, sino que es su propio compromiso con la obra de salvación que Él ha iniciado en nosotros. Él nos dice muy claro en su palabra, Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Dice: estando persuadidos, convencidos, teniendo ya ese conocimiento de esto, dice Filipenses 1:6, del que comenzó
comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, todo es de Él. Si nosotros disfrutamos la salvación eterna de nuestras almas, si nosotros tenemos seguridad de salvación, si nosotros ya hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, si nosotros hemos experimentado ese cambio, esa regeneración de nuestro espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados, y hemos experimentado ese cambio de vida, cuando estábamos muertos, ahora tenemos vida espiritual. Es porque Él fue el que hizo esa obra. Por eso enseña la Biblia que la salvación es de Dios, que la salvación es por gracia, que la salvación es por su bondad y misericordia que Él nos da y que nosotros no lo merecemos. Así que si Él comenzó esa buena obra en nosotros, dice la palabra que Él mismo la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La fidelidad de Dios, mis hermanos, en la misericordia, su fidelidad en la misericordia. También su fidelidad se ve en el día del juicio. Ahí mismo Lamentaciones a través de Jeremías. Si no nos hubiera dejado un pequeño remanente, un resto del pueblo que fue llevado a Babilonia, si nos hubiese consumido por completo, hubiésemos sido semejantes a Sodoma y a Gomorra. Pero por su fidelidad a su pacto, a esa alianza que Dios hizo con Israel, Él cumple su palabra porque su carácter, su cualidad, su atributo es de que Él es fiel, pero no por nosotros. Dejaré un remanente, dice el Señor, pero no por ustedes, no por ustedes, sino por mi santo nombre, dice el Señor, porque Él así es uno de sus atributos. También vemos la fidelidad de Dios en el juicio. Así que, mis hermanos, la fidelidad de Dios es importante entender este atributo divino. Allá en Romanos capítulo 3 y el versículo 3 al 4 dice la palabra de Dios. Vamos a leerla para ver también allí en el Nuevo Testamento, en esta epístola del Espíritu Santo al apóstol para la iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 y el versículo 3 y 4. Vamos a leer Romanos 3. Estoy en Corintios. Dice Romanos capítulo 3. Ahora sí, versículo 3 y 4. Dice, ¿pues qué? Dice, ¿pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, está hablando de Israel, ¿sí? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿acaso esa incredulidad de los hombres, dice, habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Versículo 4 dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí vemos nosotros
que Pablo está escribiendo a los hermanos judíos que están en Roma. Y ellos, en Roma había un problema doctrinal. Ese problema doctrinal era entre judíos y gentiles, ¿sí? En donde aún no podían madurar en cuanto al misterio de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Y aquí nosotros podemos ver que muchos descendientes físicos de Abraham no creían en que ese evangelio también serían beneficiados los gentiles en la salvación que el Señor ofrecía. Y pensaron ellos, los hermanos que están en Roma, que Pablo les escribe, pensaron que era un error en la enseñanza del apóstol. Eso pensaban ellos. Ellos razonaban más o menos de esta forma para que lo pueda entender. Si ellos decían, si la salvación totalmente por gracia, aparte de la ley, ¿sí? La salvación aparte de la ley, si es tanto para judíos como para gentiles, entonces ¿de qué sirve ser judío? Entonces no vale la pena ser judío. Entonces no vale la pena ser los de la adopción, los de la elección, a los que se nos promulgó la ley, a la única nación que Dios, Jehová de los ejércitos, le agradó dar su palabra para que sean testigo a las naciones. ¿Sí? Entonces no vale la pena ser judíos. Dios no ha sido fiel a su promesa de preservarnos y mostrarnos su favor a nosotros como sus elegidos. Así más o menos pensaban estos hermanos en Roma. Por eso Pablo les escribe y les dice: ¿qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Al contrario, los muchos judíos se quedan fuera de la salvación que este evangelio provee porque no creen en Jesucristo. Por eso ellos decían: por tanto, no es fiel ni digno de confianza. Había razón de pensar así, mis hermanos, porque estos, a pesar que era una comunidad cristiana, los romanos, sabían muy poco de los misterios escondidos de Jesucristo que se le reveló al apóstol a los gentiles. Ellos lo único que sabían que Jesucristo era el Mesías. Ellos lo único que conocían era esa experiencia que vivieron en el tiempo de Pentecostés, cuando Pedro predicó el arrepentimiento y ellos reconocieron de todo corazón que el Mesías había sido muerto por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue lo que predicó Pedro y muchos se convirtieron, porque había muchos romanos allí en ese tiempo, y fue solamente eso lo que ellos se llevaron. Pero todavía no podían entender muchas cosas. Por eso Pablo escribe y desea ir a ellos, dice, para confirmarlos con algún don espiritual, para que maduren ellos, ¿sí? Por eso la respuesta aquí de Pablo fue muy categórica. Él nunca, dice, puede ser infiel a sus promesas. Por eso dice: ¿acaso, dice aquí, acaso la incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Acaso por la incredulidad de ellos ya la fidelidad de Dios se hizo nula? ¿Que acaso Dios en su carácter no es fiel? Él sigue siendo fiel, ¿sí? Así que aquí
Estamos viendo, mis hermanos, el que Él es digno, dice, de toda confianza. Por eso la respuesta de Pablo fue así. Y Él les dijo que Él nunca, nunca puede ser infiel a sus promesas. Incluso cuando Dios juzga, incluso cuando Dios manda juicio, Él sigue siendo fiel. Sí, o sea, el juicio de Dios contra la dureza del corazón de los judíos no es para nada un error de su plan, sino que responden a su soberanía y a su justicia y los atributos de Dios que están en armonía para desarrollar el plan de salvación en el mundo. Dios es fiel a su carácter y cuando Él promete juicio, también Él, mis hermanos, trae el juicio. Y Él es fiel a su palabra, en su carácter. Él es fiel a sí mismo, el Señor. Esta es una verdad confortante, porque si Él ha prometido misericordia, Él la va a efectuar, y lo va a efectuar más allá de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, mis hermanos, vemos aquí en su palabra cómo encontraremos tanto su ira, su indignación, como su misericordia, las cuales, tanto la ira y la misericordia, exaltan su fidelidad de manera perfecta, porque su fidelidad, mis hermanos, está siendo cumplida su palabra. Así que nosotros vemos que la misericordia y la ira exaltan, mis hermanos, su fidelidad de manera perfecta. Por eso encontraremos cómo huir de la ira, ¿sí? Y cómo correr hacia la misericordia. Y en ambos, huyendo de la ira y corriendo hacia la misericordia, mis hermanos, el Hijo de Dios es glorificado. El Hijo de Dios es exaltado al más alto lugar, como lo dice la promesa de su palabra. Así que en esta tarde, mis hermanos, este tema en donde estamos explicando la fidelidad de Dios, que fidelidad significa sostén, apoyo, amparo. Él es en quien nosotros podemos apoyarnos, porque Él tiene, mis hermanos, la capacidad y el deseo de mostrarnos, mis hermanos, su amparo. Él nos tiene la única capacidad de ampararnos, de protegernos de la condenación eterna. Fiel es su palabra. Él, mis hermanos, tiene el deseo y la capacidad de sostenernos. Porque así, mis hermanos, como en el Antiguo Testamento, fíjese, capacidad y deseo. La fidelidad de Dios en su explicación, que significa sostén, amparo y apoyo, ¿sí? En la cual todo ser humano puede apoyarse, puede ampararse. Pero este amparo tiene que ser alguien que tenga toda la capacidad. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
autoridad en el cielo, todo poder en la tierra, toda poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo tiene toda la capacidad de ampararnos, de apoyarnos, porque fidelidad de Dios, cuando le explicamos que es la virtud, que es el atributo, que es su carácter, su cualidad, el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Así como Él, mis hermanos, tiene toda la capacidad de ampararnos, de apoyarnos y también de sostenernos, ¿sí? Él tiene todo el deseo de hacerlo. Porque Él allí lo dice muy claro en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tiene toda la capacidad para hacerlo y también tiene todo el deseo para hacerlo. Eso nosotros lo vemos, este principio bíblico en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, si ustedes recuerdan al Goel, al Redentor, cuando vemos, por ejemplo, aunque está lleno allí el Antiguo Testamento en la ley de Moisés, mayormente en Levítico cuando se da la ley, pero para ser más exacto, cuando leemos el libro de Ruth, en donde Ruth tenía la necesidad de ser redimida, se necesitaba de un Goel, de un redentor, de un pariente redentor, que sea de la misma familia del esposo de Ruth. Pero ese redentor, ese Goel, debería de tener la capacidad para redimir. Tenía que ser rico, porque si tenía que comprar una herencia, debería de tener esa capacidad, pero también debería de tener el deseo, este pariente redentor, en donde nosotros podemos ver, mis hermanos, que este es un tipo de redención que ya en el Antiguo Testamento nos viene mostrando la capacidad y el deseo. Así como Dios Todopoderoso en su fidelidad, al explicar su fidelidad, quiere decir el apoyo, el amparo, el sostén de alguien que tiene toda la capacidad y el deseo de hacerlo. Así es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, este tipo se aplica a nuestro Señor Jesucristo, este tipo de redención. Y así se manifiesta la fidelidad de Dios, nuestro Redentor, mis hermanos. Él tiene la capacidad de redimir, no solo para la salvación, sino también para nuestra protección, para nuestra preservación, para nuestro crecimiento. Tiene toda la capacidad, como dice Judas allá en el versículo 24 y 25, dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su gloria, dice, con gran alegría. La fidelidad de Dios no es por nosotros, mis hermanos, no es por nuestra fuerza que nos mantenemos firmes, que nos mantenemos siempre adelante con mucho gozo, con mucho ánimo, con mucha gratitud y con mucha lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Todo proviene de Él, porque Él tiene la capacidad y tiene el deseo de derramar de su fidelidad, de impartirlo en nosotros como una bendición para su gloria. La fidelidad, si no fuera, mi hermano,
por su fidelidad del Señor, ¿qué sería de nosotros? La fidelidad es profundo para entenderlo. Ya hay que dejarnos de interpretar versículos bíblicos aislados. Eso nos causa mucho daño cuando tomamos un solo versículo y sacamos una doctrina o una enseñanza. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces yo puedo pecar, puedo ser infiel, puedo irme al mundo, puedo vivir en concupiscencias y en perversidades, puedo ser fiel, pero Él siempre va a ser fiel, siempre va a ver por mí, Él sí me va a ser fiel. No es así. Tienes que estudiar los contextos de cuando Él aplica este versículo en primera epístola a Timoteo. Palabra fiel es esta, dice en 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta, palabra fiel del Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar, dice aquí. Él no se puede negar. Por eso, mis hermanos, aquí vemos, para interpretar este versículo es importante ver los contextos donde el apóstol Pablo está hablando de los sufrimientos por la causa de Jesucristo, en donde nosotros, mis hermanos, que somos débiles, que dudamos del Señor, que nos afligimos rápidamente, y en una de esas debilidades, en el servicio del Señor, en el campo de la batalla, quizás de la guerra espiritual. Y si allí nosotros manifestamos infidelidad, el Señor es fiel con nosotros. El Señor es fiel en levantarnos. El Señor es fiel en perdonarnos, porque Él dice que si alguno hubiere pecado, que confiese su pecado, porque Él es fiel para perdonar, Él es fiel para restaurar, Él es fiel para levantarnos. Ese texto no es para que que diga yo voy a andar como yo quiero. Si fuera yo infiel, Él permanece fiel. Así no es. Por eso no se acostumbre a interpretar versículos bíblicos. Sí, porque, mis hermanos, dice allí en Hebreos capítulo 4 y versículo 15, mire cómo dice. Vamos a leer Hebreos para finalizar esta enseñanza, porque ya esta segunda hora casi es una hora más y la otra son 2. Hebreos 4, voy a leer. Hebreos 4, estoy hablando de la infidelidad y de nuestras debilidades y cómo el Señor permanece fiel. Mire cómo dice aquí. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo a repetir, no podemos interpretar un versículo aislado y sacar una interpretación fuera del contexto de lo que está hablando, del tema que está hablando. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades. Cualquier pensamiento humano, esta palabra que Dios se compadece de nuestras debilidades puede servir para apoyar su pecado. Yo soy débil ante los deseos de los ojos y de la codicia. Lo puedo seguir haciendo porque Dios se compadece de mis debilidades. Puede interpretar así este versículo bíblico equivocadamente, erróneamente. Y eso es triste, porque eso no te va a traer vida espiritual, sino que te va empujando cada vez más hacia la muerte, hacia el alejamiento de tu Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es tan importante que no debemos de añadir, no debemos de quitar. Hay una maldición, mis hermanos, para el que le pone o le quita. Aquí cuando habla en Hebreos capítulo 4 y versículo 15, que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí estamos viendo que no está hablando de cualquier tipo de debilidades en Hebreos 4. Y no se puede aplicar a cualquier tipo de debilidad. El contexto habla, mis hermanos, aquí de que ellos, los hebreos, estaban claudicando en su fe. Ellos estaban dudando. Esa era la debilidad de ellos. Por eso es importante que leas todo el libro de los hebreos para que puedas interpretar este versículo y no te desvíes. Aquí está hablando de que los hebreos estaban dudando de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema de todo Hebreos, porque ellos estaban padeciendo persecución. Ellos no habían madurado en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por eso estaban dudando. Y ellos querían regresar a los sacrificios. Por eso el autor de Hebreos les presenta el antiguo pacto y el nuevo y les dice que no pueden ellos dudar. Les dicen que sin fe es imposible agradar a Dios y les enseña que lo del Antiguo Testamento solamente eran sombras de lo que se iba a hacer realidad. Pero por la persecución ellos estaban dudando, como todavía no tenían todo completo las escrituras, y tal parece que en ese tiempo todavía estaba en pie el templo donde hacían los sacrificios, y ellos querían regresar a esos sacrificios. Por eso, cuando nuestra fe, mis hermanos, aunque sea muy pequeñita, pero está fundada en la roca, entonces nuestra fe es firme por su gracia. Nuestra fe es segura por su fidelidad del Señor. Él segura nuestra fe por su pacto, es segura nuestra fe por su promesa, es segura nuestra fe por su fidelidad, por su cuidado, por su perdón, por su provisión. Y por todos, ahí es donde descansa, mis hermanos, en la fidelidad del Señor, nuestra vida espiritual. Es por eso que tú no puedes guardar tu salvación. Es por eso que tus esfuerzos, mis hermanos, humanamente hablando, van a darte la victoria sobre tu salvación. Nosotros somos débiles, nosotros dudamos, nosotros somos infieles, nosotros somos incrédulos aún a sus promesas de Él. Nos desanimamos y cuando viene la prueba murmuramos, nos afligimos. En este aspecto somos débiles y somos infieles. Pero el Señor, mis hermanos, Él
se manifiesta cumpliendo sus promesas por su fidelidad, por su carácter, con la bendición que Él nos da a nosotros. Y por su fidelidad, mis hermanos, esa fidelidad se manifiesta en nosotros y Él nos preserva. Él preserva a su pueblo, Él protege a su pueblo. ¿Por qué crees que la iglesia no ha desaparecido de aquí a 2000 años que ya ha transcurrido? ¿Por qué? Porque se manifiesta su fidelidad, su carácter y preserva a su pueblo cumpliendo sus promesas. Y Él dijo que las puertas del infierno no va a prevalecer sobre su iglesia, y yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Y yo comencé esta obra, yo los perdoné, yo los salvé, yo di mi vida por ustedes, yo los redimí, yo los compré, yo inicié esa obra y yo la voy a ir perfeccionando por mi fidelidad hasta que yo vaya por ustedes. Ahí debe de descansar, mis hermanos, nuestra fe. Sí, por su fidelidad también Él nos disciplina. Por su fidelidad disciplina a sus hijos. Salmo 119, voy a leer rápidamente. Salmo 119, voy a leer, y el versículo 75. Escuche cómo dice. Sí. Dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Te lo voy a repetir, que la manifestación de la fidelidad de Dios no es solamente en todo lo que a nosotros nos agrada, sino que también actúa y se manifiesta disciplinando a su pueblo, a sus hijos. Dice una vez más, Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, tus juicios que son justos y que conforme a tu fidelidad, dice, tú me afligiste. Dios es fiel, mis hermanos, porque así Él nos perfecciona al humillarnos, al disciplinarnos, al azotarnos. Todos sus atributos están en armonía. Aquí donde dice que su fidelidad nos aflige, también estamos viendo en armonía su justicia, porque sus juicios son justos. También, mis hermanos, la manifestación de su fidelidad, sí, es cuando Él perdona nuestros pecados. Y ya leímos primer libro, epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Mire, fidelidad, justicia, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, se manifiesta su fidelidad cuando Él contesta nuestras oraciones. O sea, su fidelidad garantiza que sus oídos están siempre abiertos a nuestras oraciones, a los clamores de sus hijos. Por eso es importante la obediencia, por eso es importante la santidad, por eso es importante la gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque necesitamos que los cielos estén abiertos, que no estorbe esa pared intermediaria que se llama pecado. Porque Dios dice que vuestros pecados ha hecho división entre el Creador y su pueblo. Por eso es importante que conteste nuestras oraciones. Y dice Salmo 143 y el versículo 1. Salmo 143, 1. Y aquí voy a terminar en este tema de la fidelidad de Dios. Es mucho, es amplio.
Y dice, Salmo 143, y el versículo 1 dice, oh Jehová, oye mi oración, oye mi súplica. Y luego dice, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Respóndeme, ¿sí? Él contesta las oraciones. Y su fidelidad, mis hermanos, su fidelidad del Señor garantiza que sus oídos estén siempre abiertos a nuestras oraciones, al clamor de su pueblo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme, contéstame, tengo esta necesidad, Señor. No entres en juicio con tu siervo. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Respóndeme por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la única manera, Señor Santo, que yo puedo acercarme a ti, por tu Hijo amado, por su sacrificio, por su justicia que tú has puesto en mí, Señor. La imputación de la justicia de Jesucristo, la imputación de mi pecado sobre Jesucristo. Señor, por tu justicia entro a tu presencia, Dios Santo, que eres apartado de todo mal y de todo pecado. Yo, Señor, por tu justicia te pido que me responda. Te necesito, por la sangre de Jesucristo me perdona mis pecados, Señor, y contesta mi oración. Por la fidelidad de tu verdad y de tu palabra. Todo lo hace por medio de Él. Por eso a Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea la sabiduría. A Él sea el Dios de toda gracia, la alabanza. El único Dios, mis hermanos, que es fiel a su pueblo y a su palabra. Por eso, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítala día y noche. Predicadores de la palabra de Dios, inviertan tiempo en la palabra del Señor. Hay que dejarnos de sacar textos bíblicos aislados, porque así es como el pueblo, mis hermanos, es engañado por una mala interpretación de la palabra de Dios, de textos aislados. Predicamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, sin unidad teológica. Y dejamos a un lado la voluntad de nuestro Dios. Por eso es importante, mis hermanos, seguir y no separarnos de este hermoso libro. Señor, muchas gracias. Muchas gracias te damos en esta tarde, Señor, por la bendición tan grande de habernos dado otra bendición, Señor, de tu Santo Espíritu. Ahí donde estás, mi Señor, ayudándonos a exponer tu palabra. ¡Qué bendición más grande, Señor! No lo podemos encontrar en ninguna parte, en ninguna nación, sino que está allí en el lugar santísimo, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. ¡Qué bendición eterna, Señor! Ayúdanos y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu y danos compasión por las almas perdidas. Amor a nuestro prójimo y amor a nuestros hermanos. Amor a lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Amor a tu palabra. Amor a tu comunión. A la relación, Señor, que tenemos.
Muchas gracias, bendice los 5 continentes del mundo, en todas las naciones, Señor. Te rogamos por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por tus predicadores, por los mensajeros, por los misioneros, Señor. Aviva, mi Dios, el fuego del Espíritu y abre nuestros ojos a la verdad. Te necesitamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias una vez más.